parafernalia, corre, pérdida de tiempo, momentos muy duros. Pese a que la empresa brasileña Odebrecht admitió el pago de soborno, la Suprema Corte de Justicia determinó que las pruebas aportadas no demostraron la comisión de delito alguno. La sentencia dada a conocer el viernes pasado y pronunciada el 31 de julio absuelve a los dos únicos imputados, Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa. En adición, ordena la devolución de los bienes que le fueron incautados tanto a Rondón como a Díaz Rúa. La falta de determinación de estas circunstancias, de hecho, hace inexistente el delito de soborno, dice la sentencia con la que la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia ordena la absolución del empresario Rondón y el ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa. Ellos eran los últimos dos acusados de recibir los sobornos en un expediente que inició en el 2017 a 14 imputados, pero que llevó una acusación en el 2018 de solo 7 personas. Fueron ellas el abogado Conrado Pitaluga, los ex senadores Andrés Bautista, Tommy Galán y Jesús Antonio Vázquez Martínez, y el ex director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado, INAPA, Roberto Rodríguez. Vázquez fue el primero en salir del caso cuando el juez de la instrucción, Francisco Ortega, lo descargó en junio del 2019 y mandó a los otros 6 imputados a juicio de fondo. El 14 de octubre del 2021, el primer tribunal colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que conoció el caso, condenó a Díaz Rúa a 5 años de prisión y a Rondón a 8 años por delitos de lavado, el primero, y el de lavado y soborno, el segundo. Los otros 4 fueron absueltos. La Suprema Corte de Justicia, con relación a Ángel Rondón, consideró que no se configura el soborno al no determinarse a quién o a quienes el imputado le ofreció u otorgó dinero. En consecuencia, dictó su absolución, el cese de las medidas de coerción y la devolución de los bienes decomisados. Con relación a Víctor Rúa, los jueces de la Suprema Corte de Justicia dictaron sentencia absolutoria, ordenaron el cese de la medida de coerción y la devolución de los bienes decomisados. Le rechazaron, sin embargo, declarar la extinción del proceso. El Ministerio Público pedía una condena de 10 años. Dado que el Ministerio Público había solicitado penas de 10 años contra los condenados en primera instancia, así como 7 para Pitaluga y 5 para los otros 3, decidió apelar la condena, aunque solo
para los primeros 3 meses, igual que lo hicieron los condenados. En el 2019, el 19 de mayo del 2023, la tercera sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó la decisión, entendiendo que el tribunal anterior fundamentó un derecho, la sentencia atacada. Pero con su decisión del pasado 31 de julio del 2024 y que se hizo pública el pasado viernes, los jueces de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Jerez Mena, presidente, Nancy Salcedo Fernández, Frank Soto Sánchez y María Garavito Ramírez, miembros, critican las decisiones anteriores. A raíz del examen de la sentencia recurrida e incluso la dictada por el Tribunal de Juicio de Fondo, no revela que se haya realizado el adecuado examen del tipo penal de cara al establecimiento de la infracción imputada en contra de Ángel Rondón. El empresario fue la persona que, según Odebrecht, servía de intermediario para el reparto de los sobornos en la República Dominicana, aunque el propio imputado llegó a decir que recibió recursos de la empresa, pero como honorarios. Respecto a Díaz Rúa, señala la Suprema Corte de Justicia, estimó que el delito precedente de lavado o del lavado de activo es el enriquecimiento ilícito derivable del propio tipo penal del lavado de activo y que es lógicamente imposible que las conductas de lavado de activos de los incisos A y B del artículo 3 de la ley número 72-02 tipifiquen al mismo tiempo el delito precedente sobre el cual las mismas recaen. Ahí está. 788 millones de dólares. En diciembre del 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos estableció que Odebrecht pagó unos 788 millones de dólares en sobornos entre el 2001 y el 2016 en varios países de América Latina apresados. Los primeros implicados en el caso dominicano fueron Temístocles Montaz, Tommy Galán, Julio César Valentín, Alfredo Pacheco, Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, César Sánchez, Radamés Segura, Roberto Rodríguez, Andrés Bautista García, Rudy González, Máximo de Óleo, Ramírez, Conrado Pitaluga y Venancio Castellano. Álvarez es una vergüenza. Al analizar el abogado y miembro de Participación Ciudadana, Francisco Pancho Álvarez, señaló que la sentencia de la segunda sala deja el caso Odebrecht sin sanción y vuelve a imponer la impunidad que ha existido en el país históricamente para los casos de corrupción administrativa. Tengo a Berman Ortiz en la línea telefónica, vamos a ver qué opina y luego continuamos con la parte final de este caso. Vamos a ver si podemos contactar con Berman Ortiz. Adelante, Berman Ortiz. Adelante. Hello. Aló. Dime. Saludos, buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias, Berman. Qué bueno.
Un saludo a toda la gente que está conectada con la agenda del día. Profesor, interesante este tema que usted está abordando. Y yo le voy a decir una palabra de una canción. ¿Cómo le dicen a eso? Estribo, cuando se está hablando de canciones, como, creo que de José José, que dice... El triste. ¿Qué? Yo pregunto, con esa decisión de la Suprema Corte de Justicia, ¿y qué? ¿Cree usted que eso puede enviar un mensaje ahí a ese Ministerio Público donde los que dirigen son los incontrolables, a los que yo les llamaba incontrolables, a Jenny Berenice y a Camacho? Yo le puse el mote de incontrolable luego de que la magistrada Miriam Germán por 2 ocasiones tuvo que hacer carta pública donde pedía que se respetara el derecho de los ciudadanos, que los casos no se llevaran a nivel público. Y luego de la renuncia, hace unos días, cuando ella hizo su rendición de memoria, decía que en esa institución, de manera interna, hay muchos conflictos. Ustedes pudieron notar que ella en ningún momento dejó entrever que su sucesor podía estar ahí dentro, porque ella sabe que esos 2 personajes, a pesar de que están preparados y la experiencia que tienen, que no es cuestionable, aparentemente las emociones ellos no las pueden controlar. Eso les resta bastantes puntos a ellos, porque usted, para ser con cabeza de una institución, a pesar de que usted sea inteligente, tenga experiencia, usted debe saber manejar las emociones y tratar a los demás y a sus iguales con decencia y respeto, algo que ellos no tienen. Y digo esto porque veía en el caso ese de Odebrecht y otros casos, como Jenny Berenice y Camacho, apenas media hora o menos de hacer un allanamiento, inmediatamente ven un micrófono, dicen que en esa caja o en esa funda que llevan ahí hay más de 1000 pruebas y 300 pruebas, cosa que es imposible determinar que si son pruebas, porque por ejemplo, cuando usted allana una vivienda, una oficina, o en el caso de la Cámara de Cuentas, donde usted lleva documentos públicos, donde lo que hay auditoría, yo no soy ni auditores ni contables, y no es verdad que con usted allanar, incautar un expediente, inmediatamente usted va a saber el resultado de lo que dicen esos papeles. Eso debe dárselo, deben estudiarlo los conocedores de esa área y luego emitir una opinión con salvedad o sin salvedad, como dicen los auditores, para luego determinar si hubo dolo o qué hubo ahí. Entonces, ellos, el destaparse en los escalones de donde vienen saliendo, de una torre, donde sea, decir, no, tenemos 3000 pruebas irrefutables. Ya con eso ya entendían que ya tenían el sartén por el mango, y aparentemente la Suprema Corte de Justicia le ha dado un revés. Ahora bien, profesor, eso no se va a detener ahí, profesor, eso va a seguir esa sometedera de gente, sin ellos madurar los casos. Que se entienda, mi opinión no se basa en si nadie es culpable o inocente. Mi opinión va en la directriz, es que cuál es la urgencia de este Ministerio Público, desde que hay un rumor, salir a procesar personas y sin tener nada en la mano, y una vez solicitar medidas de cohesión y mandar a una gente a 3 meses, 8 meses, 1 año, para arriba y para abajo, para que luego, después de 5, 6, 7 años, suceda lo que ha pasado en este caso de Brecht. Ahora bien, profesor, el artículo 148 de la Constitución es claro y dice, prevé lo que es la responsabilidad del Estado e incluso la responsabilidad conjunta y solidaria también de otras personas. Hay algunas leyes, profesor, accesorias, como el Código Penal, los artículos 114 y el 197, dice, profesor, de manera concreta, la responsabilidad penal de los servidores públicos está regulada en los artículos 114 y 197 del Código Penal Dominicano, el cual establece los distintos crímenes y delitos que estos pueden
cometer cuando, profesor, actúan en contra de personas que le causan un daño por ejemplo, en este caso, de ponerlo, de difamarlo, y que luego esa gente salen absueltos. Dice, profesor, que hay una responsabilidad solidaria de esos funcionarios, que aunque el Estado sustane ese daño, el patrimonio de esos funcionarios también puede correr la misma suerte para poder subsanar ese daño. Entonces, vemos como a través de los años se someten personas y luego salen absueltos, pero nadie le resarce el daño, ni el Estado, pero tampoco el funcionario que puso en esa situación difícil a esa persona y a esa familia por ese tiempo. Entonces, hasta que eso no se comience a aplicar, que cuando un ciudadano es llevado a la justicia y por falta de pruebas no es condenado, inmediatamente se eleva una demanda en daño y perjuicio, y lo primero que se le incaute sean los bienes de ese funcionario. Y luego entonces el Estado también tenga que pagar para subsanar el daño, profesor. Que se vea, que la ciudadanía diga, mira, pero tal fiscal perdió el apartamento, mira, le quitan la jipeta, le quitan una finca, porque tuvo que resarcir el daño a un tipo que él desacreditó, llevándolo a un proceso, cuando no tenía la prueba suficiente para condenarlo. Entonces quizá, profesor, ahí esa situación cambie. Ojalá que eso llegue un día para que esos tribunales no estén tan congestionados con tantos casos que eso da pena y vergüenza, 7 y 8 años un caso, porque las pruebas que llevan no son suficientes y una pidiendo prórroga después de una persona estar preventivo más de un año, pidiendo que prórroga a un año después, eso deja mucho que decir. Por lo que yo digo, el presidente que tenemos tiene buena voluntad. Yo creo que antes de irse de ahí, debe dejar instituido ese tipo de acciones para que nosotros como ciudadanos, cuando nos estamos afectados por cualquier institución pública o por cualquier funcionario público, no solamente judicial, la ley habla de cualquier acción de un funcionario público que ponga en situación de desacredito o causa un daño y perjuicio a un ciudadano, tenga que pagar con sus bienes de resarcir ese daño. Yo creo que entonces, profesor, podemos ver que eso cambiaría un poco. Mientras tanto, esto no suceda, vamos a ver ese relajo de que porque un rumor van y le echan mano a uno y para adentro 3 meses, después 3 meses más y por ahí para abajo. Así que, profesor, muchísimas gracias por la oportunidad que me da cada día. Y sigo conectado con la agenda del día. Muchas gracias, Berman Ortiz, por tu aporte, que eran prácticamente mis conclusiones, porque veo que habían sentencias ahí de 5 años, de 10, y sin embargo del 2017 al 2024 hay casi 5 años, lo que significa, y la devolución de bienes, que realmente formaba parte de mi conclusión, tu acotación, ¿quién va a resarcir? Porque ese fallo lo tiene nuestro sistema, independientemente lo establezca en artículos del Código Penal. Participación ciudadana dice, y yo quisiera que este cortecito quede sellado, este cortecito, porque es importante que la gente interprete lo que acaba de pasar. Este cortecito que va a culminar con las letras de esa canción de José José. Participación ciudadana dice, óigame lo que dice participación ciudadana, para que ustedes estén en contexto con esto. Las conclusiones de la crítica que hace participación ciudadana. Juzgó como esa sentencia, juzgó como inadecuado que en la sentencia se utilice
el término de inexistencia del delito de soborno, pues insistió, sí insistió y fue admitido por Odebrecht. Una admisión que en otros países llevó al banquillo de los acusados a varios expresidentes latinoamericanos. Y luego, ¿verdad? Dice, como país debemos sentirnos avergonzados de que nuestro sistema de justicia, que incluye a fiscales y a jueces, no haya podido sancionar uno de los casos de corrupción más grandes en toda nuestra historia. No importa quién falló, si fiscales o jueces, fracasó el sistema, dijo. Y todo eso yo lo quiero, ¿verdad? Lo quiero aplatanar con la canción que nos señala Berman Ortiz. ¿Y qué? Si nos llaman de todo, ¿y qué? Si nos juzgan o no, ¿y qué? Aquí solo contamos tú y yo. ¿Y qué? Si nos cierran las puertas, ¿y qué? Si nos culpan o no, ¿y qué? Si vivimos felices, tú y yo. Las noticias más relevantes y el análisis más completo, bien tempranito en la mañana. El Desahogo. Tribu 99 FM. Bien, seguimos, amigas y amigos, con este programa El Desahogo de Trébol 99, analizando algunos casos. Al final vamos a hacer un análisis y a ver cuál es el parecer de el aspirante a cronista deportivo con relación al final de la Olimpiada en el área de baloncesto, y tenemos que dar a conocer también algunas informaciones con relación a Mary Lady, que es noticia. Todas las cosas que se han desprendido, cuánto gana Mary Lady con esta carrera de los 400 metros. Todo esto tenemos que analizarlo. Al final del programa, los últimos 10 minutos, lo vamos a usar entre la velocista Mary Lady y el récord, y lo que pasó entre el equipo de los Estados Unidos, la selección de los Estados Unidos, y el equipo de, ¿cuál fue el país que? Francia. Y Francia. Porque esos últimos 3 partidos de los Estados Unidos fueron 3 partidos que dejaron mucho que desear y que obligatoriamente que tuvo que imponerse ese nivel de baloncesto